Buenas tardes a los amigos del canal. Nos encontramos nuevamente con otro video de construcciones metálicas. Seguimos con la serie de videos de elementos comprimidos simples. Vimos el parte A y este sería la continuación. Estimo que nos va a llevar unos, creo que 4 o 5 videos desarrollar este tema con algunos ejemplos. En el planteo anterior hicimos referencia a algunos conceptos básicos del tema de inestabilidad o pandeo y vamos a continuar sobre esa línea hasta arribar probablemente en el próximo video a las ecuaciones de diseño del código de aplicación. El pandeo del elemento se caracteriza porque no existe distorsión de la sección de la columna. Cuando hablamos de pandeo por flexión, el pandeo local se caracteriza, por otro lado, por presentarse una distorsión local de la sección transversal. Entonces, dentro del pandeo global de una barra o elemento, podemos distinguir pandeo por flexión, pandeo por torsión o pandeo por flexo-torsión. Visualizamos a la izquierda el pandeo por flexión. Todos los puntos se desplazan paralelamente a sí mismos según un eje principal. Pandeo por torsión. Ocurre un giro, no un desplazamiento, sino un giro de los ejes de la sección. Y pandeo por flexotorsión se da la suma de ambos casos, de izquierda y centro, ¿sí? La combinación de ambos. El pandeo por flexión, todas las deformaciones ocurren en uno de los planos principales de la sección transversal, es decir, que la sección no rota. En pandeo por torsión, las deformaciones de pandeo solo consisten en rotaciones alrededor del eje longitudinal del miembro. Son secciones muy particulares que tienen una rigidez torsional reducida. El pandeo por flexotorsión es naturalmente la suma de los efectos anteriores en secciones particulares, y el pandeo de placas se da en elementos cuya relación de lados y espesores son críticas. Entonces, frente a una compresión elevada, los elementos pandean localmente antes que se presenten otras formas de fallo por pandeo como los que mencionamos precedentemente. Acá vemos, como habíamos visualizado en el video anterior, pandeos locales en un perfil doble T y en un tubo estructural. Los fallos son inestabilidades locales, que vamos a analizar luego cómo adecuar las ecuaciones generales para contemplarlos. Y comenzamos por una reseña histórica muy breve, pero necesaria para entender las ecuaciones posteriores, relacionada con el pandeo por flexión. Si tuviésemos una columna muy corta, de pequeña esbeltez, va a desarrollar aproximadamente, ensayada la columna en un laboratorio, la misma resistencia a compresión que a tensión. ¿Sí? En eso creo que no tenemos duda. Si por el contrario la columna es exactamente la misma sección, pero es mucho más alta, esbelta, va a fallar con una carga última que va a ser proporcional a la rigidez-flexión, el producto de E por J, módulo de elasticidad por momento de inercia, y va a ser independiente de las características del material, es decir, se produciría lo que llamamos y vamos a definir posteriormente pandeo elástico. Una columna, como conclusión de esto, con una importante esbeltez de acero con tensión FI 235 megapascales, va a fallar con una carga última frente a esta situación muy semejante a una columna de igual sección y condiciones de borde, pero de acero FI igual a 400 megapascales. Por el contrario, las columnas de esbeltez intermedia también pueden fallar por pandeo, pero durante el pandeo algunas de las fibras alcanzan el esfuerzo de fluencia, entonces decimos que su comportamiento ya no es elástico, sino que es anelástico. Si tratamos de profundizar un poquito el tema de pandeos
el rango de las grandes esbelteces, tendríamos que retroceder muchos años para atrás y encontrarnos con la expresión, en base a los estudios de Euler, para columnas deducida ya hace más de 200 y pico de años. Nosotros tenemos una columna articulada en su versión más simple, con una carga aplicada en el eje de la misma, y cuando la columna llega a la inestabilidad se produce una flecha y la carga P crítica asociada con esa inestabilidad es pi cuadrado por E por J sobre L cuadrado. Es decir, es directamente proporcional a la rigidez de la misma, J, e inversamente proporcional a la longitud o altura de la columna. Euler en ese momento determinó la carga crítica de Pandeo para que la pieza axialmente comprimida satisfaga las siguientes condiciones. Después veremos que estas condiciones son ideales. La pieza se halla articulada en sus extremos, posee sección constante, eso puede ser perfectamente aplicable a cualquier columna. El módulo de elasticidad E permanece constante hasta la rotura. El eje de la pieza es perfectamente recto, situación que no se presenta en la realidad. Hay leves imperfecciones en el eje producto de la fabricación o el transporte. La carga axial actúa sobre ese eje perfectamente aplicada, situación que rara vez ocurre, y las deformaciones de los puntos del eje de la pieza son muy pequeños. Sobre esa base que planteamos, que ustedes habrán visto en los cursos de resistencia de materiales de los primeros años de ingeniería, la ecuación de la curvatura 1 sobre ρ es igual a la derivada segunda de y de x dos veces, dividido 1 más la derivada de y de x al cuadrado a la 3 medios. Pero como dijimos que las deformaciones normales al eje de la pieza son muy pequeños, justamente en base a esta quinta hipótesis podemos asumir que dy sobre dx es aproximadamente 0 y por lo tanto la ecuación de la curvatura 1 sobre ρ se puede simplificar e igualarse como una aproximación a la derivada segunda de x dos veces. Si consideramos la solicitación actuante, 1 sobre ρ es igual a menos m sobre j. Del dibujo superior de la izquierda podemos ver que en el centro de la luz, el momento, cuando se produce esta flecha, va a ser igual a P por I, ¿sí? Por la excentricidad, por la deformación o flecha producida en ese instante. Reemplazando en la ecuación diferencial, llegamos a que la derivada segunda de I de x dos veces más P por I sobre J es igual a 0. Integrando la misma, llegamos a una resolución de este tipo. I es igual a una constante A por el seno de raíz de P sobre J por X más una constante B por el coseno de raíz de P sobre J por X. Aplicamos las condiciones de borde, sabemos que tanto en el punto superior como en el inferior X igual a 0, la deformación va a ser nula, I igual a 0. De la condición X igual a 0 y igual a 0, sacamos que la constante B es igual a 0. Y de la restante condición x igual a L y es igual a 0, sacamos que la ecuación se convierte en I igual a seno raíz de P sobre J por L. Posibles soluciones. Si A es 0, el eje de la pieza sigue siendo recto, no nos interesa. Otra solución es que el seno de la raíz de P sobre J por L sea igual a 0, por lo tanto, la raíz de P sobre J por L es igual a n veces pi. Ahora, de las infinitas cargas que puede generar esta situación de inestabilidad, si aplicamos n igual a 0, la carga sería nula, no nos interesa. Nos interesa hallar la mínima carga que produce la inestabilidad, ¿sí? Por lo tanto, a en lugar de n reemplazamos por el valor de 1, n igual a 1. Si n es igual a 1, la raíz de P sobre J por L es igual a pi. Y de ahí despejamos la expresión de P crítico, carga crítica, que acabamos de enunciar, pi cuadrado por EJ sobre L cuadrado, que como vemos, naturalmente no depende de la resistencia del material. En ningún lado aparece el valor de E, es el módulo de elasticidad y está asociado con
el tipo de material, en este caso acero. Pero el módulo de elasticidad en el acero no varía frente a un acero F20 a un F40. Y no aparece la tensión de fluencia en la expresión. Entonces, la carga crítica que hemos definido en función del estudio de Euler tiene una condición particular de borde. Es articulada, o sea que permite los giros en los apoyos inferior y superior. Es interesante avanzar sobre este análisis y trabajar en lugar de cargas críticas con tensiones críticas. Ya lo vamos a ver por qué. P crítico entonces es igual a pi cuadrado por EJ sobre L cuadrado, y J, el momento de inercia, lo podemos plantear en función del área y el radio de giro. Nosotros sabemos que el radio de giro es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia J sobre el área. Despejando, tenemos que J es igual a A por I cuadrado, y es el radio de giro, en el plano que estamos estudiando el pandeo. Si es un perfil que tiene dos ejes principales, habrá dos planos a estudiar. Reagrupando términos, pi cuadrado por e por a dividido, pasamos i dividiendo L sobre I al cuadrado. ¿Qué es el cociente de la altura de la columna sobre el radio de giro? Es ni más ni menos que el concepto que hemos estudiado oportunamente hace tiempo, la esbeltez. ¿Sí? Entonces, ¿qué la solemos llamar lambda? Es igual entonces la carga crítica a pi cuadrado por e sobre lambda cuadrado por el área de la sección. Si queremos trabajar con tensiones y no con fuerzas, pasamos el área dividiendo y tenemos que P crítico sobre el área es igual a la tensión crítica, abajo. Y la tensión crítica es igual a pi cuadrado entonces por E sobre lambda cuadrado. Lo primero que vemos acá es que si una columna tuviese una longitud tendiendo a cero, ¿sí?, nos daría un valor de carga crítica tendiendo a infinito. O sea que esta ecuación evidentemente va a tener un rango de aplicación, o sea, un rango de esbelteces en donde va a ser factible aplicarla, y por debajo de un cierto valor de lambda va a dar valores que no van a concordar con los ensayos o con la realidad física. En las columnas reales, como comentario, no se cumple ninguna de las hipótesis de Euler. El valor de la carga tiene solo un valor teórico, el obtenido a través de esta ecuación, pero tiene importancia como valor de referencia. Vaya si la tiene, porque cuando veamos las ecuaciones actuales vamos a ver que en el campo de pandeo elástico, todavía adecuándola mediante un coeficiente que tiene en cuenta las situaciones que Euler no contempló, sigue vigente. En estas expresiones y en este desarrollo no se consideraron las tensiones residuales, las imperfecciones constructivas, el módulo de elasticidad que no permanece constante hasta la rotura, vamos a hablar de eso en unos minutos más. La carga no se aplica frecuentemente exactamente en el centro de gravedad de la sección, y las condiciones de borde de las columnas reales no son articulaciones perfectas. Se determinó entonces que la ecuación de Euler no va a dar resultados satisfactorios para elementos de esbeltez media o reducida, porque el valor de P crítico tendería a infinito. Abajo vemos un gráfico en donde está expresado la tensión en función de la deformación de un acero característico. Y observamos, si recordamos la incidencia de las tensiones residuales producto, por ejemplo, de la laminación de los perfiles, que por encima de un cierto nivel de tensión aplicada, Fp, límite de proporcionalidad, la curva tensiones-deformaciones deja de ser lineal, ¿sí?, la relación, y por ende el valor del módulo de elasticidad deja de ser constante. Empieza a tomar una cierta curvatura y el módulo de elasticidad para cualquier punto superior a Fp antes que Fi, que es la tensión de fluencia, sería la tangente a la curva, E sub t, un valor menor. En base a esta situación, que el módulo de elasticidad no permanecía constante, Engelser, en su momento, planteó la hipótesis de que el material es
perfectamente elástico hasta la falla con E constante, no era lo adecuado para incluir en el campo de las esbelteces medias o reducidas. Debido a la falta de linealidad del diagrama tensiones-deformaciones por encima de un determinado nivel de tensiones, derivado también de las tensiones residuales y procesos de soldadura en los elementos conformados, esto no ocurría. Ese límite de proporcionalidad se ubica en valores que oscilan entre 0,5 y 0,8 de la tensión de fluencia. Por encima de ese nivel se produce en forma ya más manifiesta la situación de que el valor del módulo de elasticidad va disminuyendo conforme incrementa la carga. Lo visualizamos acá, entonces tenemos tensiones, deformaciones, hasta el valor de la tensión de proporcionalidad en el orden de 0,5 a 0,8 de Fi es la curva perfectamente lineal. Por encima ya tiene una curvatura y por lo tanto el módulo de elasticidad es la tangente de alfa, es decir, es un valor menor. Entonces, este investigador o estudioso en 1889 corrige la teoría de Euler para la zona inelástica, modificando la expresión del mismo. En el lugar del valor del módulo de elasticidad E, coloca el valor del módulo de elasticidad E sub t, o sea, E tangente, en la zona de esbelteces medias o reducidas, definiendo un límite lambda que divide la zona elástica, en donde la expresión de Euler es correcta, de la zona inelástica, donde la curva ya va a depender del tipo de acero. Entonces, vemos por un lado, a la derecha, la expresión de la hipérbola de Euler, que naturalmente tendería a infinito para valores de esbelteces. Tenemos tensiones en ordenadas, en abscisas esbelteces, para un valor reducido o limitado de esbeltez. ¿Cuál es el límite? Veremos que según el criterio que adoptemos puede ser uno u otro. Si con cargas últimas sería Fi el límite. La teoría de Engelser se basa en la hipótesis de que la deformación de todas las fibras de la sección transversal está controlada por la ley que el diferencial de tensión sobre el diferencial de deformación es igual a T. Vale decir que no tiene ningún lugar de descarga de las fibras. Sin embargo, cuando una columna se curva, ¿sí?, frente a una situación de este tipo, frente a una carga que llega a la carga crítica, adopta, por efecto de esa curvatura, una sobretensión, ¿sí?, un incremento de tensión de compresión en el lado cóncavo y una disminución de tensión en el lado convexo. Entonces, dividiendo el problema, se observa si la columna no tuviera deformación, una compresión uniforme producto de la carga aplicada en el eje, y abajo se ve, debido a la curvatura, un diagrama que podría ser aproximadamente lineal, derivado, pero que no lo es porque hay un cambio en el módulo de elasticidad, derivado de que hay tensiones de compresión en una cara que incrementan las tensiones preexistentes y tensiones de tracción en la otra que las disminuyen. Por lo tanto, en una cara sería lógico plantear el módulo de elasticidad tangente, pero en la otra no. Debido a este fenómeno, lo que observamos es que a la disminución del esfuerzo de compresión en el lado convexo va a seguir una relación lineal esfuerzo-deformación. Por otro lado, en la otra cara, el aumento del esfuerzo de compresión en el lado cóncavo va a seguir una relación que es no lineal, según el esquema de tensiones, deformaciones del gráfico de la derecha. Esta idea fue desarrollada por von Karman y conduce a la teoría del módulo reducido, R, donde la tensión crítica se presenta para un valor igual a R por pi cuadrado sobre lambda al cuadrado. Definiendo R, por ejemplo para secciones simétricas T, como 2 veces Ct por E sobre T más E, donde T es claramente el módulo de elasticidad tangente y E es el módulo de elasticidad lineal.
Posteriormente, Shanley demostró que el esfuerzo crítico depende de las condiciones que preceden al pandeo y que la teoría del módulo tangente, contrastada con ensayos, fija un límite inferior del valor real de la tensión crítica en la zona inelástica, que la teoría de von Karman arrojaba valores levemente por encima de los que arrojaban los ensayos. Por lo que acabamos de mencionar, podemos graficar en ordenadas tensiones críticas y en abscisas Belteses las ecuaciones de Euler, las expresiones de von Karman, de Engelser y de Shanley, ¿sí? A la derecha tenemos la zona de pandeo elástico, donde la expresión de Euler es perfectamente válida, más allá de ciertas adecuaciones que hay que hacerle, como veremos, por las idealizaciones que adopta. Y a la izquierda tenemos la zona de pandeo anelástico, donde ya vamos a ver que es un poquito más complejo, hay más variables que intervienen, pero el comportamiento es claramente diferente. Y estas fueron las expresiones planteadas décadas pasadas para resolver el problema. Avanzando un poquito en cómo lo enfocan los códigos actuales, reconocen que todas las columnas reales tienen un determinado rango de imperfección inicial, o sea, no son perfectamente rectas, ¿sí? Como no hay articulaciones perfectas ni empotramientos perfectos. Entonces, hay una cierta divergencia, cierta deformación en la columna que es claramente aceptable. Esa imperfección inicial, que normalmente en el código ISC LRFD se adopta para columnas de secciones habituales del orden de L sobre 1000, incide en la zona de pandeo inelástico. El otro efecto del pandeo local para secciones que sean significativamente delgadas frente a las relaciones de lados se va a ver reflejado en el análisis de las ecuaciones mediante un coeficiente de adecuación que vamos a ver en el video futuro. Ya cerrando este video, para no hacerlo tan largo, tratando de tener las herramientas mínimas como para enfocarnos en las ecuaciones de diseño en el próximo, tomemos una probeta de un perfil metálico muy cortita, de poca altura, como la que vemos, y ensayemos la compresión. Entonces, para determinar la resistencia a compresión axial de perfiles de acero laminados en caliente, se puede hacer un ensayo como el que vemos a la izquierda. Tomando una longitud suficientemente corta de probeta de un perfil laminado. Maquinado con cuidado los extremos del mismo, para posibilitar aplicar una carga perfectamente centrada. Obtenemos entonces luego los valores, tensiones, deformaciones que vemos a la derecha, en función del nivel de carga aplicada. La carga dividida el área nos dará la tensión. Lo que vamos observando es que para los escalones iniciales de carga, la relación entre tensiones y deformaciones es lineal. Pero a partir de un punto dado, el punto 1, coincidente con esa tensión de proporcionalidad, ya la relación deja de ser lineal, se manifiesta lo que indicamos, y esto es producto de que el perfil, por ser laminado, tiene un enfriamiento que no es igual en sus diferentes partes de la sección. En los extremos de las alas se enfrían en forma más rápida y el centro del alma que el resto de la sección. Y por lo tanto, cuando tienden a enfriarse el resto de la sección, se generan un sistema de tensiones en equilibrio interno, de compresión en los extremos de las alas y compresión en el centro del alma, y de tracción en la zona de los nudos. El hecho de que haya compresiones previas a la aplicación de cargas va a generar que cuando aplicamos cargas exteriores de compresión se sumen a estas y prematuramente esas secciones de los bordes de las alas y del centro del alma lleguen a fluencia. La sección todavía puede seguir soportando cargas, pero pierde rigidez. Y eso es lo que estamos viendo en el gráfico de la derecha. Hay esfuerzos residuales presentes, ¿sí?
Entonces, de la curva obtenida podemos apreciar la influencia de esos esfuerzos residuales por encima de un determinado nivel de tensión, FPL. Ya no es la relación tensión-deformación lineal. Estamos en la zona inelástica. Si se presenta una tensión residual de compresión en los extremos de las alas de valor FRC, como hemos dicho, entonces la fluencia en esas zonas con tensiones presentes se va a alcanzar para un nivel FI menos FRC, tensiones presentes, igual a FPL. O sea, esos esfuerzos presentes por el mismo laminado del perfil hace que la fluencia sobre la sección no sea un proceso repentino, sino gradual, ¿sí? Y convertir por encima de un determinado nivel de tensiones aplicadas al perfil la relación tensiones-deformación es no lineal. Este efecto tiene importancia. En un perfil, en un elemento traccionado no tendría importancia, pero en un elemento comprimido tiene importancia, ¿sí? Porque equivale, entre otras cosas, a una pérdida de rigidez prematura de la columna, ¿sí? Efecto que va a incrementar el fenómeno, los fenómenos o consecuencias derivadas de segundo orden. Acá podemos ver lo que hemos mencionado, las tensiones residuales presentes por el enfriamiento desigual en diferentes sectores de un perfil T, la sumatoria de las tensiones abajo a la izquierda aplicadas por la carga aplicada a la probeta, las tensiones presentes, por ejemplo en el ala, la sumatoria de tensiones y la consecuencia de lo mismo. Uno puede preguntarse si esto tendrá una incidencia respecto de valores que deban ser considerados o no. A modo de ejemplo, los valores máximos son independientes de la tensión de fluencia del acero, ¿sí? Según los estudios que se han hecho. El ISC del RFD adopta los siguientes valores como tensiones residuales: 69 megapascales para secciones laminadas y 114 megapascales para secciones soldadas, como valor de FR. Nuestro reglamento adopta igual criterio. O sea, sí son relevantes, ¿sí? Porque supongamos que tenemos un acero AL24, 240 megapascales de tensión de fluencia, son claramente relevantes este nivel de tensiones precedente a la aplicación de cargas. Bueno, con esto cerramos este segundo video. En el próximo creo que va a ser un poco más entretenido, por así decirlo, para los quienes lo visualicen, porque nos vamos a enfocar directamente en las ecuaciones de diseño, que son las que vamos a aplicar para una sección simple, ¿sí? Después veremos una sección simple que no sea esbelta y luego veremos las consideraciones particulares que hay que tener cuando la sección es esbelta, o sea que se puede producir prematuramente el pandeo local. Bueno, los espero, gracias.